esto está ya grabando, así que bueno, bienvenidos todos. Esta sesión de los viernes en un día caluroso como el de hoy, al menos los que estamos en Pamplona, estamos intentando soportar este calor. Y bueno, hoy estoy suplantando a Dani Dols en la cuenta de la asociación, pero porque bueno, pues Dani no ha podido venir, así que bueno, me voy a encargar yo. Efectivamente, como ha adelantado antes Juan, Ricard, que no Ricardo, que me he confundido cuando cuando he hecho el póster, pero bueno, antes Ricard, no sé qué prefieres. Distintamente, no tengo problema, ¿eh? Muy bien. Genial, entonces, pues Ricard, muchísimas gracias por esta sesión y pues efectivamente lo ha traído, se le ha invitado Juan Ballester, así que nada, Juan, te paso la palabra. Me corresponde a mí presentar un poco al ponente, ¿no? Entonces, lo primero que decir del ponente es que Ricard y yo somos amigos, lo cual es muy importante. Estudió en la Universidad de Navarra, hizo el máster de Dirección de Empresas y lleva 25 años con nosotros en el grupo Carbone y Figueras, constructor, y creo que es la persona indicada para hablarnos un poco de cuál ha sido la realidad, cómo se ha notado en la realidad empresarial estas medidas jurídicas últimas que se han ido adoptando a lo largo de este estado de alarma y que es un tema creo que es muy interesante y que creo que todos vamos a poder disfrutar de ello. Y por lo demás, si hubiese cualquier duda a lo largo de la sesión, que alguien lo escriba en el chat, las vamos preguntando. Y nada, Ricard, nada más que darte las gracias otra vez y decirte que adelante cuando usted quiera. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por haberme invitado a este foro a poder charlar un rato sobre estas cuestiones que no tienen a priori una solución definitiva, porque realmente estamos en una situación excepcional donde nuestros gobernantes también se encuentran en una situación excepcional. Esto no es nada nuevo, ya ocurría hace 23 siglos en Roma, ¿no? Los que habéis estudiado Derecho Romano sabéis perfectamente que entonces en la República Romana, ¿no? Pues los cónsules en un momento determinado tenían la facultad de nombrar un dictador para salvar al Imperio Romano pues, de las dificultades que en ese momento pues, pudieran estar padeciendo y que pudieran poner en cuestión su propia existencia, ¿no? Dificultades de todo tipo. Bueno, en este caso, pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Nos encontramos en una situación completamente excepcional donde los gobernantes en la aplicación de las normas jurídicas o en la redacción de las leyes, en este caso, se ven en la necesidad de justificar muchas veces en las propias exposiciones de motivos de estas normas, pues el por qué las adoptan, porque en cierta manera limitan los derechos que ordinariamente pues, la gente ejerce pues, con libertad, ¿no? Y afectan profundamente al desarrollo de su vida ordinaria, ¿no? Entonces aquí en España todo esto arrancó desde el punto de vista legislativo con la aprobación el 14 de marzo de un Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma por la gestión de la situación de la crisis sanitaria esta del COVID, ¿no? Y en esta exposición de motivos, pues parece ser, tal como está redactada, que no dejaba otra opción al Gobierno de la Nación que adoptar una normativa, como es este decreto, que desde que se aprobó la Constitución de 1978 hasta nuestros días, solo tiene un único precedente anterior. Hace unos 10 años, en diciembre del año 2010, como consecuencia de un conflicto colectivo entre el gobierno y los controladores aéreos que se constituyeron, se situaron en huelga y prácticamente abandono sus funciones durante el mes de diciembre de 2010, justo antes de la campaña de Navidad y la campaña, digamos, una de las campañas más importantes de viajes, ¿no? Pues en ese momento
prácticamente el abandono de sus funciones dejó al país sin la posibilidad de gestionar pues, el tráfico aéreo en España, de tal manera que se suspendieron un altísimo grado de porcentaje de vuelos, ¿no? Dejando el país prácticamente aislado. En ese momento, por primera vez, después de la Constitución del 78, el Gobierno hizo uso de la facultad que le concedía en este caso el artículo 116 de la Constitución y declaró el estado de alarma, que consistió fundamentalmente en militarizar al personal civil, a los controladores aéreos que en ese momento servían, y ponerlos bajo el mando y la normativa militar, bajo el mando del capitán general del aire y bajo el mando directo del ministro de Defensa, de tal manera que en caso de sanción se le aplicaba la sanción prevista en el ordenamiento militar, que era prácticamente es gravísima, ¿no? Luego, este decreto, que mantuvo este periodo de estado de alarma, duró un mes y medio. Aquí en España la declaración del estado de alarma solo puede aprobarse por un periodo inicial de 15 días. Es un decreto que aprueba el Gobierno y que inmediatamente tiene que dar cuenta de él al Parlamento para que el Parlamento lo ratifique o convalide, ¿vale? Una vez ratificado o convalidado, este decreto, bueno, pues tiene esta vigencia temporal de 15 días, que es seguramente una de las circunstancias que más lo diferencian de la otra posibilidad que tiene el Gobierno de aprobar decretos leyes en este caso, que están regulados en el artículo 86 de la Constitución. Este decreto del estado de alarma es un decreto especial, como hemos dicho, y entonces lo que ocurrió en ese caso, en este primer caso de los controladores aéreos, es que se aprobó por un periodo de 15 días y luego se prorrogó por un mes hasta que concluyó, caducó, se prestó y se acabó el conflicto, ¿vale? Hago referencia a este periodo de un mes porque hace poco, precisamente en la prensa, salía la posibilidad de que el Gobierno aprobara una prórroga del decreto actualmente en vigor de alarma, que ha sido ya varias veces prorrogado por periodos de 15 días. Digamos, se pretendía aprobar una última prórroga por el plazo de un mes. Bueno, realmente en la normativa no dice nada sobre las prórrogas, sobre si tienen que ser del mismo plazo que el inicialmente previsto en el decreto, o que al no estar previsto ninguna otra consideración se pueda adoptar una prórroga por un periodo superior. Bueno, parece que la mejor interpretación es que, dado que se trata de una norma prohibitiva, restrictiva de derechos en alguna medida, y que en alguna medida requiere de una certidumbre jurídica, al menos en cuanto a su conclusión, pues la mejor interpretación sería que las prórrogas solo pudieran ser por periodos de 15 días, porque si no, imaginémonos que el Gobierno pues, tuviera una mayoría parlamentaria que se lo permitiera, podría fijar pues, una prórroga de 2 años. Con lo cual, para lo que no estaba facultado para aprobar inicialmente, en cambio por vía de la prórroga sí, y prorrogaría durante un periodo enorme de tiempo una situación excepcional que devendría ordinaria, ¿no? Este es un poco lo que es la norma que aprueba en este caso este decreto de alarma en el que nos encontramos ahora y que ha sido sucesivamente prorrogado durante 15 días hasta el momento actual, ¿vale? Parece ser que esta última prórroga va a tener que ser también sobre 15 días y luego tendrá que haber otra si el Gobierno pretende que llegue hasta el 30 de junio, ¿no? Bueno, una consideración sobre el decreto de alarma, también sobre los decretos leyes, una limitación que tiene el Gobierno en este caso, es que no puede afectar al ejercicio de derechos fundamentales reforzados y libertades públicas reforzadas que se encuentran reguladas en los artículos 15 y 29 de la Constitución española. Seguramente sobre esto en el futuro vamos a tener una conflictividad, no sé si va a tener algún efecto práctico o no,
porque hay determinadas personas que consideran que el decreto de alarma no es suficiente para limitar o para impactar en medidas que condicionan, por ejemplo, el derecho de reunión o el derecho de manifestación, y que incluso la restricción de la libre circulación de personas dentro del territorio nacional, cuando es general, como podría entenderse que pudiera ser en este caso, cuando hubo el confinamiento, pues requeriría de la aprobación no del decreto de alarma, no del estado de alarma, sino del estado de excepción. Pero bueno, esa es una consideración sin más, jurídica y teórica, que realmente ahora pues a nosotros desde el punto de vista práctico quizás nos importe menos, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a esta situación que, como veis, es excepcional. El Gobierno nos funda, lógicamente, en la situación de emergencia de salud pública derivada de la pandemia declarada por la OMS. Esta es la justificación o la causa, digamos, de fuerza mayor que obliga al Gobierno o por la cual el Gobierno se ve forzado a adoptar esta normativa. Y dentro de esta normativa pues se aprueban y modifican multitud de normas. Es una normativa completamente transversal, tenemos normas de tipo tributario, de tipo policial, de tipo administrativo, de tipo laboral, de todo tipo. Y lo que ocurre es que cuando se aprueba una normativa excepcional, pues incluso las instituciones jurídicas más tradicionalmente arraigadas o los conceptos jurídicos que hasta ahora quizás no estaban en discusión porque nadie los había puesto en discusión, ni ninguna otra norma ordinaria pues había impactado en ellos, pues se tambalean porque, digamos, fruto de esta aprobación normativa excepcional, se les despoja de alguna de las características que tradicionalmente les eran esenciales, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me ha llamado un poquito la atención varias cosas, ¿no? Al hilo de que en la normativa laboral, pues una de las medidas que el Gobierno ha concedido a las empresas ha sido la posibilidad de adaptar digamos, desde un punto de vista quizás no muy ortodoxo, pero desde el punto de vista quizá práctico, sí, intentar mitigar los daños provocados en su cuenta de resultados como consecuencia de la paralización que ha existido por la aprobación de esta normativa, ¿no? Dentro de estas medidas que pretenden mitigar el daño a las empresas está la posibilidad de acogerse a los llamados expedientes de regulación temporal de empleo, los comúnmente llamados ERTEs, ¿no? Las medidas laborales existentes hasta el momento fundamentalmente eran los expedientes de regulación de empleo a secas, ¿no? Que lo que provocaban fundamentalmente era la extinción de los contratos de trabajo. Era un procedimiento laboral, tutelado, verificado, en el que intervenían los representantes de los trabajadores y también la administración en cierta manera, y cuya finalidad era extinguir los contratos de trabajo de una generalidad de trabajadores que se encontraran en unas determinadas circunstancias y que eso aliviara y adecuara un poco la carga de personal a las posibilidades de facturación o de obtención de ingresos reales de la compañía, ¿no? En este caso, las normas fundamentales de derecho laboral encaminadas a la protección del empleo han sido dos: la aprobación o del expediente de regulación de empleo temporal, que puede ser de dos tipos, o por causa de fuerza mayor o por causa económica, productiva, técnica o organizativa. Bueno, las empresas se encuentran entonces en esta disyuntiva ante una situación de crisis, de paralización de su actividad, de reducción drástica de sus ingresos. Sin embargo, mantienen, pues, lógicamente, una parte de sus gastos, en este caso gastos de personal, que mientras no puedan superar esta situación de parálisis les aboca a la existencia de unas pérdidas seguras y no recuperables. Esto pondría en cuestión, lógicamente, la propia viabilidad de una empresa y con ello la viabilidad y la vigencia o el mantenimiento del empleo
los trabajadores, de la generalidad de los trabajadores de la empresa, y luego a nivel global, me imagino que del sistema, ¿no? Porque el impacto económico, aquí al menos en España, que está previsto pues, para los casos de extinción de contratos de trabajo, pues bueno, tiene una cobertura social que realmente, junto con el resto de costes sociales asociados, bueno, pues supone un importe muy importante dentro de lo que es el coste previsto en los presupuestos generales del Estado, o los presupuestos de la seguridad social, ¿no? Entonces, para explicaros un poquito la diferencia entre el expediente de regulación de empleo de fuerza mayor y el que antes se llamaba por causas objetivas, que en este caso pues por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, quizás podríamos hacer un poquito de incidencia en lo que es el concepto de fuerza mayor, porque desde mi punto de vista ha sido uno de los conceptos jurídicos que durante toda la vida ha permanecido más o menos igual y que, sin embargo, como consecuencia de la existencia de esta normativa excepcional, pues su fundamento se ha tambaleado y además hemos descubierto que existen tantos casos de fuerza mayor como defina el legislador, ¿no? Es decir, el legislador, utilizando las palabras, atribuye el concepto de fuerza mayor a cosas que antes no lo eran o a cosas diferentes que antes no lo eran, ¿no? Y entonces los abogados, los asesores, nos encontramos pues, a veces con la aplicación de toda esta normativa perplejos, ¿no? Y tenemos que intentar indagar y aprender nuevos conceptos que creíamos sabidos y que, sin embargo, si los mantenemos nos van a llevar a adoptar seguramente situaciones o consejos erróneos a nuestros clientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fuerza mayor, todo el mundo más o menos puede entender de su propio concepto, ¿no? Bueno, pues que se trata de algo que está fuera del control de las partes, ¿no? Este es un concepto que ya viene de antiguo, tradicional, ¿no? Y que se encuentra en el Código Civil Español desde siempre, desde su aprobación inicial, a finales del siglo XIX, y que se encuentra regulado en el artículo 1105 del Código Civil, ¿vale? Porque viene a decir que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que en así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Es decir, cuando existe una obligación, cuando yo estoy obligado a cumplir delante de otra persona, ¿vale? Puede ocurrir que se frustre este cumplimiento. Normalmente se podría presumir que si no cumplo, el incumplimiento es por falta de diligencia o por negligencia, entonces yo tendría que probar mi diligencia o mi negligencia o cualquier otro acto que me hubiera imposibilitado el cumplir y que estaba fuera de mi control. En estos casos es a los que se refiere cuando dice que la ley, que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, es decir, que fueran imprevistos, o aunque fueran previstos, fueran inevitables, ¿vale? Los imprevistos normalmente siempre son inevitables porque yo ya no los preveí, y en cambio existen también previstos que son, bueno, yo los puedo prever, pero son inevitables. Por ejemplo, en enero de este año, la existencia del COVID-19 y la paralización de la actividad económica era un suceso completamente imprevisto. Yo no podía prever que existiera eso, y mucho menos las circunstancias. Por lo tanto, en los contratos que yo pudiera haber asesorado o redactado en diciembre del año 2019, pues con toda seguridad no existiría ninguna cláusula que previera que el contrato se podía extinguir como consecuencia de la aparición del COVID-19, ¿vale? Es un suceso imprevisto. Sería un caso, bueno, un caso de fuerza mayor, no estaría previsto, lógicamente, pues bueno, sería eso. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ya no es imprevisto que pueda ocurrir el COVID-19 en noviembre. En el mes de noviembre, si ocurre un rebrote del COVID, desde luego que no será imprevisto. Pero también será fuerza mayor porque, aunque sea previsible, realmente es inevitable porque está fuera del control de los contratantes que aparezca o no el brote, aunque yo pueda prever que vaya a aparecer. El resultado es el mismo, ¿eh? El resultado es que no respondo, es decir, no tengo culpa, no respondo, no tengo que indemnizar a la otra parte. Bueno, no he podido cumplir sin culpa mía y el ordenamiento jurídico en esta distribución de riesgos, pues a mí pues me evita responder, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente,
yo en el cumplimiento de la obligación previamente no haya incumplido. Es decir, esta fuerza mayor nunca sana un incumplimiento anterior. Si yo la obligación ya la tenía incumplida, el hecho de que con posterioridad acaezca un suceso de fuerza mayor no sana mi incumplimiento y, por lo tanto, yo en ese caso sí que sería responsable de los efectos de mi incumplimiento previo y seguramente de muchas de las consecuencias que vinieran a continuación, porque no se podría aplicar en mi caso una exención de responsabilidad por el hecho de la fuerza mayor. Este es el concepto civil clásico, ¿vale? Ricard. Nos encontramos que Ricard, sí, ¿sí? Una pregunta. ¿Podrías poner un ejemplo de esto mismo? O sea, en una situación en la que, debido a la fuerza mayor, efectivamente Sí. el contrato, por así decirlo, como que, Sí. dicho de forma un poco más vulgar, como que desaparece, ¿no? O sea, pierde todo el sentido. Sí, sí. Mira, en el concepto de fuerza mayor hay una de las partes, ¿no?, que habitualmente se asociaba pues, a epidemias, catástrofes naturales, la existencia de terremotos, pues eso, catástrofes. Y luego, con el tiempo, se incluyó dentro del concepto de fuerza mayor el concepto de el factum principis. El factum principis consistiría en todas aquellas disposiciones o actuaciones de la administración pública que te impiden cumplir porque te afectan a la existencia de un contrato. Y, por ejemplo, en este caso, el Real Decreto que aprueba el estado de alarma en España es un ejemplo perfecto de factum principis, porque en el anexo dispone específicamente el Real Decreto que la apertura al público queda suspendida en el caso de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, espectáculos públicos, café espectáculos, circos, bueno, auditorios, cines y demás. Imaginémonos un comercio al por menor, ¿vale?, en el cual el comerciante, que tiene pues una verdulería, ¿no?, está en un local del que paga un alquiler al casero. Y como consecuencia de la aplicación y de la aprobación del decreto del estado de alarma, específicamente porque lo dice el estado de alarma, este sector de actividad tiene que cerrar obligatoriamente. Esto es un hecho que es derivado de la voluntad propia de la administración del Estado a la que no puedes resistirte. Es una orden terminante de cierre de tu comercio, de cierre de tu negocio, pero solo dice eso. Con lo cual, dentro de lo que sería tu cuenta de resultados, puedes tener previsto que el ingreso mensual va a ser 0, pero en cambio puedes tener gastos que se te van devengando, como por ejemplo los gastos de suministro, luz y, por ejemplo, arrendamiento, ¿vale? En este caso, se daría el conflicto de si debo o no debo pagar, de si, o por ejemplo, personal, el tendero o el ayudante que tengo en la tienda, ¿no? Bueno, pues este sería un caso en el que yo no puedo cumplir mi obligación de pago con uno o con otro, ¿no? Y se tiene que ver cómo actuaría en este caso el concepto de fuerza mayor. Desde luego, es evidente que yo no tengo culpa, es evidente que queda fuera del ámbito de mi control, de mi voluntad, y es evidente que me quedo sin ingresos, ¿vale? Por lo tanto, de una manera u otra, el derecho me tiene que proporcionar una herramienta que me permita adecuar la situación contractual que tengo por el lado de los gastos a la situación provocada por la administración. Y fundamentalmente son dos figuras, la de la fuerza mayor para extinguir el contrato o, ya lo diríamos, hay otra figura que es la cláusula rebus sic stantibus, que es para intentar adecuar la conservación del contrato a las circunstancias actuales, como puede ser una suspensión o lo que sea, ¿vale? Eso sería un poco el efecto que, por ejemplo, en este caso se daría como consecuencia de la aprobación y el efecto automático de la aprobación del Real Decreto del decreto de alarma, ¿no? Entonces, respecto, por ejemplo, de los trabajadores, el expediente, decía que este es el concepto clásico de fuerza mayor en el ámbito civil. En el ámbito administrativo, en la Ley de Contratos del Sector Público,
existe también, en referencia a las obras públicas y a los contratos públicos, un concepto de una definición de fuerza mayor que no coincide exactamente con el concepto civil, pero tiene una explicación. Dice esta ley en el artículo 239 que solo son casos de fuerza mayor los incendios causados por electricidad atmosférica. Bueno, es una catástrofe natural, pero no todas. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de terreno, temporales marítimos, inundaciones, bien, o los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones. Todos estos casos formarían parte de lo que es el concepto de fuerza mayor desde el punto de vista civil. Pero, sin embargo, es un concepto, una definición muchísimo más restringida que el concepto civil de fuerza mayor, ¿vale? Bueno, ¿por qué? Porque en este caso el contratante es el Estado, es la administración pública, y en lugar de acudir al expediente de la fuerza mayor o la cláusula rebus sic stantibus, lo que hace es en la propia ley prever cuáles van a ser las consecuencias económicas o los gastos que va a reembolsar, en este caso, la administración pública contratante al contratista, con lo cual desaparece, en cierta manera, el riesgo de qué es lo que podría ocurrir si nos encontramos en un caso de fuerza mayor, porque ya está previsto en la propia ley qué es lo que va a ocurrir. Y, por lo tanto, en mi presupuesto de un contrato de obra pública o en mi presupuesto que yo presente a la administración pública de un servicio o de una concesión de obra pública, ya puedo contar o prever económicamente qué es lo que me juego en un caso o en otro, en caso de extinción por casos de fuerza mayor. Es decir, de alguna manera queda normada, queda plasmada en la misma ley qué es lo que me voy a jugar, cuál es el riesgo que estoy jugando. Por lo tanto, digamos, es un concepto completamente diferente al de fuerza mayor civil, ¿vale? Que está pensado en la aplicación de contratos entre privados, y en este caso, bueno, pues la administración, pues en este caso ya lo prevé en la propia norma cuáles van a ser las consecuencias. Y desde el punto de vista laboral ha ocurrido una cosa muy curiosa, porque y ahora entro un poquito en explicaros lo que es el ERTE de fuerza mayor y las diferencias que tiene con el de circunstancias o de causas objetivas. Y es que, bueno, cuando uno está en el despacho, que es lo que me ocurrió a mí, y se aprueba el decreto de alarma, y como consecuencia de la aprobación del decreto de alarma ocurren determinadas situaciones. Por ejemplo, pueden ocurrir situaciones como que yo soy un proveedor cuyo cliente, en este caso, se ve obligado a cerrar o a cancelar su actividad por aplicación directa del decreto de alarma, porque forma parte de uno de aquellos sectores productivos que específicamente el decreto de alarma señala como que deben cerrar. Bueno, pues me quedo sin cliente, ¿no? Pero en cambio tengo toda una serie de trabajadores asociados a este cliente. Bien, imaginemos también que yo como asesor, pues de una compañía constructora, tengo determinadas obras en determinadas partes del país. Y tengo clientes también de todo tipo. Un cliente que él unilateralmente considera que para poder cumplir las medidas sanitarias que señala el decreto de alarma y para cumplir la ley de prevención de riesgos laborales dentro de lo que él entiende que tiene que hacer, pues suspende la ejecución del contrato. Y así te lo dice, ¿vale? Suspende de momento la vigencia del contrato. Luego tienes clientes que dices, bueno, pues si parece ser que por un lado hay una parte de sector de actividad que el propio decreto obliga a cerrar, hay otra parte del sector de la actividad que el propio cliente cierra por su interpretación de lo que puede ser un caso de fuerza mayor, ¿vale? Como puede ser el hecho de tener que responsabilizarse, responder de la salud de sus trabajadores y evitar la propagación del COVID, y evitar las consecuencias de la propagación del COVID, no solo en los trabajadores, sino en el sistema sanitario en general, ¿no? Entonces, decir, oye, la mejor manera es suspendo aquí la obra y dentro de 2 meses, 3 meses o cuando diga, la volvemos a abrir y para adelante, ¿no? Y luego tenemos otros clientes que quieran o no quieran,
no pueden cerrar sus obras porque forman parte de su actividad de un servicio esencial que tienen que prestar a la comunidad. Por ejemplo, todos aquellos clientes cuya actividad esté definida o englobada dentro de la ley de infraestructuras críticas. Y esto es bastante sencillo de entender. Por ejemplo, la red de transporte eléctrico, las centrales nucleares, las redes de abastecimiento, la industria química y petroquímica, que aquí en Tarragona, pues donde estoy yo, pues ocurre bueno, con bastante frecuencia, ¿no? Y estas son más o menos las situaciones que te puedes encontrar. Pero en todo caso, lo que ocurre es que la plantilla o que no puedes acceder a trabajar o que no puedes trabajar, bueno, pero en cambio sí que tienes la obligación de pago del salario de todos tus trabajadores, ¿vale? Bueno, entonces ¿ahí qué hago? ¿O qué hacemos? Solo tenemos dos alternativas. ¿Y por qué yo elegiría en primer lugar aplicar un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor? Bueno, pues porque su procedimiento es muy flexible, no tengo que consultar con los representantes de los trabajadores, los efectos de la aprobación del expediente de regulación de empleo pues cuentan desde la solicitud, no desde su aprobación, y yo hago una interpretación y lo planteo de esa manera. ¿Cuál es un poco el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento es que justifico de alguna manera en una memoria la situación, describo los puestos de trabajo, describo a las personas, hago la relación de personas que tienen que incluirse en este expediente de regulación de empleo, les asigno la cuenta de cotización que les corresponde y bueno, y sin más. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Ricard, perdona que te interrumpa. Sí. Lo digo para si podrías dejar así como de imagen clara cuál es la diferencia entre los dos ERTEs que hay, de ERTE de fuerza mayor y ERTE de causas organizativas ahora, y un poco un ejemplo del ámbito empresarial o algo así. Vale. Bueno, el de causa de fuerza mayor, pues lo acabo de decir, es el propio empresario quien define, quien alega que está en una situación de causa de fuerza mayor que le imposibilita seguir manteniendo el empleo. Y por lo tanto, lo que solicita es la suspensión de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados y tiene un procedimiento muy flexible. Muy flexible porque no hay más que hacer esto, los efectos se retrotraen al momento en que yo lo solicito y en aquellas empresas en las que el número de trabajadores es inferior a 50, pues la cuota que paga la empresa de contribución a la seguridad social por cada uno de los trabajadores, pues está exenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos, te permite ahorrarte, entre comillas, el pago del sueldo y todos los costes sociales asociados al contrato de trabajo, ¿vale? En el caso del ERTE por causas objetivas, bueno, pues desde el punto de vista del procedimiento, yo tengo que probar que la compañía está en alguna de estas causas objetivas y para eso necesito un peritaje. Para eso necesito, además, dentro de lo que es el procedimiento, convocar a la representación legal de los trabajadores para que se inicie un procedimiento de negociación colectiva entre la representación legal de los trabajadores y el empresario, ¿vale? Este procedimiento de negociación colectiva, bueno, pues está sujeto a toda una serie de cautelas. Después, el efecto de la aprobación, en su caso, del ERTE. En este caso, la Inspección de Trabajo lo verifica y si no lo impugna, se puede llegar a aprobar. Pero por el juego de los plazos es probable o es muy difícil que uno logre una aprobación de un expediente de regulación temporal de empleo por causas objetivas en menos de 30 días. Eso supone que como los efectos cuentan desde el momento de la concesión o de la aprobación, pues durante estos 30 días has pagado o te has hecho cargo íntegramente de todos los costes sociales de los trabajadores. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, es mucho mejor intentar ir a un expediente de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, porque desde el momento en que lo solicitas,
el transcurso del plazo de gestión no te penaliza y además si te lo conceden, bueno, pues entonces en ese caso los efectos van desde el principio y estás exento de pago de contribuciones sociales a la seguridad social y así. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido en la práctica, esto como podéis comprender es una normativa, digamos, motorizada que ha ido sufriendo cambios semanales, diarios, cada 3 días, bueno, y que genera una cierta incertidumbre en las empresas. Bueno, lo que ha ocurrido es que al iniciarse y al aprobarse el decreto que lo permitía, la generalidad de las empresas solicitaron la tramitación de ERTEs de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor, por los motivos que hemos dicho. La Inspección de Trabajo tiene que informar y tiene un plazo para informar de 5 días. Lo que les ocurrió fue que hubo una avalancha tal de solicitudes que en muchos casos no pudieron contestar o resolver en 5 días o informar en 5 días. Y el efecto es que por silencio positivo, en el caso de que la Administración no responde en este plazo de 5 días, se entiende el ERTE aprobado. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Pues como la Inspección de Trabajo materialmente no tenía tiempo para estudiar cada uno de los expedientes, por sistema empezó a denegar los expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, ¿vale? De tal manera que el mismo expediente de regulación de empleo en la misma empresa, uno presentado en una provincia de España y otro presentado en otra provincia de España, en un caso se aprobó y en otro caso no se aprobó, ¿vale? Simplemente pues porque en cuanto, digamos, interviene la Administración para verificar, pues el criterio de la Administración no es estrictamente jurídico, sino de oportunidad. La Administración, en este caso, al tener que hacerse cargo del pago, el sistema de protección de empleo, al tener que hacerse cargo del pago de los salarios, y esto en todos los casos, pero además en el caso del expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, hacerse cargo de las cotizaciones íntegras de los trabajadores, bueno, pues le suponía un sobrecoste, de tal manera que al final parece que solo admite estos expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, no para aquellos casos imprevisibles o que previsibles fueran inevitables, sino de acuerdo a un concepto que ellos han restringido que coincide con el factum principis de lo que antes hablábamos, que es solo en aquellos sectores en los cuales están perfectamente definidos y ellos ordenaron que se cerraran, ¿vale? Solo en estos casos están aprobando expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor. El resto están denegados y lo que provoca esto seguramente es, en lugar de perder un mes, perder 2 meses, porque después del trámite del primer expediente por fuerza mayor, pues tienes que iniciar el segundo trámite por causas objetivas, que en todo caso pues vas a tener esos 3 meses. Y un poquito pues lo que sobre este tema, pues al final, como todo esto genera tanta incertidumbre en los operadores jurídicos, en los empresarios y demás, y en una situación de crisis, bueno, al final el propio legislador, para huir un poco de seguramente los conflictos ante los tribunales que van a tener próximamente, ¿no?, cuando concluya el decreto de alarma, pues ha aprobado hace una semana otro Real Decreto donde expresamente dice que la fuerza mayor en el ámbito laboral es única y exclusivamente lo que el legislador, en este caso la autoridad, el gobierno, define como fuerza mayor laboral. Por lo tanto, empezamos la decantación del concepto clásico, ¿vale?, al inicio, hace 2 meses, donde todo el mundo sabía lo que era fuerza mayor. Luego hay un periodo donde la gente ya no sabe muy bien qué es fuerza mayor y qué no es fuerza mayor, y al final el gobierno ha dicho que existe otra cosa en el ámbito laboral que le da lo mismo lo que sea fuerza mayor, pero que él define en una norma a efectos de los ERTEs qué es fuerza mayor y punto y saca, ¿vale? Eso es un poquito el efecto, ¿no? Y Ricard, luego hay toda una serie de cosas dentro. Sí, disculpa, sí. Entonces, claro, o sea, hemos visto esto, bueno, o sea, vamos, lo que acabas de decir, ¿no?
que ya pasa a ser la administración, o sea, el gobierno en este caso, quien define la fuerza mayor y por lo tanto, claro, queda en manos del gobierno que se puedan, vamos, o sea, que se pueda sujetar una empresa a este ERTE o al ERTO. Entonces, en primer lugar, no sé si puedes muy brevemente, o sea, como una pincelada sobre la diferencia entre ERTE y ERTO, Sí. ¿vale? Y luego que cuál es, claro, o sea, cuál es la consecuencia de que el Estado, o sea, que el gobierno, perdón, sea el encargado de decir, o sea, el encargado de determinar cuál es la fuerza mayor. Bueno, a ver, aquí lo que está ocurriendo es que al hilo de una situación excepcional se están regulando y modificando conceptos que eran clarísimos, ¿no? Dentro de lo que es conceptos jurídicos claros, que nunca habían sido dispuestos. Y esto ocurre muy habitualmente, sobre todo en el ámbito administrativo, en el ámbito tributario o en este caso en el ámbito laboral, porque están directamente condicionados por las consecuencias económicas que para el Tesoro Público la redacción y aplicación de estas normas motorizadas pueden suponer, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos podemos imaginar que llevamos 2 meses y están saliendo normas diarias o cada 2 días o cada 3 días, escritas en muchos casos por 2 o 3 plumas diferentes, porque en cada norma, en cada ley o en cada decreto, pues se tratan temas transversales, no solo de laboral, sino de libertades públicas, de administrativo, cada uno escribe un poco lo suyo y además de hoy para mañana, con un lenguaje seguramente técnicamente en muchos casos inapropiado, deficiente, que dificulta la comprensión. Entonces, bueno, estas son las normas con las que tenemos que jugar. Y bueno, y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues como ocurre en el ámbito tributario o administrativo, que digamos, la manera ordinaria de legislar o de dictar normas se hace a través de decreto del gobierno. Entonces, bueno, el gobierno, pues, sin ir al Parlamento, lo que espera es que luego el Parlamento le convalide la normativa. Como el gobierno por sí puede declarar que estamos ante una situación urgente, extraordinaria de pandemia, y no lo digo por ahora que es claro, sino en otras épocas, ¿no? Pues bueno, si tenemos en cuenta que la situación económica durante 10 años de este país, pues, es problemática, pues es evidente que siempre nos encontramos en una situación de urgencia. Con lo cual, de hoy para mañana, la técnica legislativa que se emplea para legislar es el decreto. Y entonces, bueno, ese decreto luego se convalida y luego hay que ver y analizar cómo influye en otras normas de otros campos. Mira, por ejemplo, aquí no hemos hablado, porque es que no hay tiempo y tal, pero hay cosas pues curiosas o que a mí me llaman la atención, como por ejemplo puede ser cómo influye en la normativa del tratamiento de protección de datos o el derecho a la intimidad, ¿vale? Todas las obligaciones de, digamos, o la circulación o todas las obligaciones de manifestación de los síntomas del COVID. Es decir, ¿puede el empresario requerir a los trabajadores que manifiesten si padece o no síntomas compatibles con el COVID, que lo relacione, que declare si ha pasado o no la enfermedad? ¿Puede hacer todo esto? ¿Afecta esto a la dignidad de la persona, al derecho a la intimidad? Bueno, es un derecho personalísimo, ¿cómo afecta eso? Luego tenemos otras normas, por ejemplo, que están previstas solamente para casos criminales en la ley de enjuiciamiento criminal, como puede ser la cesión obligatoria de los datos de las compañías de telefonía móvil o de transmisión de datos digitales al gobierno como consecuencia de la necesidad o la oportunidad de que se emplee todos estos datos digitales en el seguimiento de la pandemia del COVID-19. ¿Vale? Eso está en el núcleo del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Es decir, ahí es probable que haya una colisión entre la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y las medidas individuales que un gobierno, sin ir al Parlamento inicialmente, ¿vale?, impone pues, a unos terceros, como pueden ser las empresas de telefonía móvil,
que estamos hablando no de que les van a transmitir datos personales nuestros, sino que en tiempo real, entre comillas, estamos geolocalizados, ¿vale? Es decir, yo mismo tengo un móvil y ahora mismo este móvil está transfiriendo datos de mi geolocalización a las empresas de telefonía móvil y si yo declaro o si yo me infecto, ¿vale? El gobierno sabrá este móvil o con qué persona ha estado en contacto, ¿vale? ¿Qué es lo que teóricamente la norma dice? Bueno, que el seguimiento se tiene que aplicar el principio de minimización, ¿vale? Bueno, no sé muy bien qué es ese principio en este caso, porque desde el momento en que te dicen que vas a estar geolocalizado sin tú saberlo, no sé cuál es ese principio, y luego que los datos tienen que estar debidamente anonimizados, es decir, que el gobierno no tiene que saber mi nombre y mis apellidos, pero en cambio sí mi teléfono móvil. Bueno, o sea que al final va a saber exactamente por dónde yo he circulado, ¿vale? Y va a saber si esa circulación ha podido poner en riesgo a personas que estuvieran en contacto conmigo y ver la evolución de esa pandemia. De ahí a que te llamen y te digan, oiga, hace 3 días ha estado en contacto con una persona que es posible que sea enfermo de COVID, por favor vaya a su centro de salud y hágase un test PCR, pues seguramente queda 1 minuto, ¿vale? Entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones que tenemos. Hay que pensar también que la normativa europea de protección de datos, bueno, es la normativa más adelantada mundialmente, ¿vale? Pero protege los datos, no los metadatos, ¿vale? Y los metadatos son los datos más importantes, ¿vale? Es decir, a mí puede servir de poco que yo le dé que acepto a las cookies y todo eso, y realmente a mí lo que no me interesa es que nadie sepa si mi móvil está en una mesita de noche, esta noche, y en qué mesita de noche está. ¿Entiendes? O sea que, bueno, pues esas son las cosas. Claro, de ahí yo en una ocasión leí, y perdonad que me voy de tema, ¿no? En una ocasión leí, ¿no? Que, por ejemplo, pues, bueno, yo si fuera una empresa de abogados, desde luego llegaría a un acuerdo con una tecnológica, bueno, pues porque para el tema de indemnizaciones en caso de separación o divorcio, como siga el teléfono o los datos de un teléfono móvil de un cliente, puedo llegar a saber con qué teléfonos móviles, por ejemplo, ha estado últimamente y con quién teléfono móvil o con quién titular de qué teléfono móvil ha pasado la noche ayer o antes de ayer y si era el mismo teléfono móvil u otro y demás, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo completamente distorsionado, pero lo que me refiero yo es que es un ejemplo de las normas que se están aprobando y que tienen un impacto de manera transversal en normas del ordenamiento jurídico que son ley orgánica o que son pilares fundamentales de la normativa europea y que afectan a derechos de la personalidad. Y se está haciendo a través de un decreto que es algo que pues, nos reunimos tú y yo, que somos gobierno hoy, lo aprobamos, lo publicamos, el Parlamento veremos qué dice, esperemos que diga que sí, y como está embebido dentro de otras normas que realmente, seguramente, sí que tienen interés, pues o lo apruebas todo o lo derogas todo, pero si lo derogas todo, también derogas aquellas normas que son necesarias para seguir conviviendo, ¿no? Bueno, por eso te digo que es una situación excepcional, y decía algún intelectual últimamente, que en estas situaciones excepcionales y de crisis es cuando hay que vigilar más a los gobiernos, seguramente. Yo quería preguntar que últimamente se ha estado hablando mucho, bueno, de la reforma laboral que quieren, bueno, el pacto de Bildu y PSOE que quieren eliminarlo bueno, a ver, más o menos. Entonces, mi pregunta era, claro, en principio, mediante un Real Decreto Ley, no podrías afectar los derechos fundamentales estos reforzados, ¿no? O sea, del 15 al 29. Entonces, si todo el tema, o sea, la reforma laboral en un principio se encuentra, bueno, entre otros, tampoco estoy muy segura de esta parte, pero el artículo 37, o sea, realmente pueden, dentro del estado de alarma, o sea, ¿sería posible ponerse a hacer reformas del Estatuto de los Trabajadores? Jurídicamente hablando, o sea, es legal. Bueno, aquí ocurre, bueno, es que
todo esto tiene su dificultad porque, como he dicho antes, esta es la segunda vez que nos encontramos en esta situación. La primera fue con el decreto del estado de alarma que afectaba a los controladores aéreos. Eso era, bueno, una situación muy concreta y que se superó en un periodo muy corto de tiempo y que no afectó económicamente a nadie y a nadie se le podría ocurrir que afectara al resto de la legislación, ¿no? Esa es una muy buena pregunta porque habría que saber y que conocer si es posible aprobar normas o qué tipo de normas cabe aprobar dentro del estado de alarma. Desde luego que la aprobación del estado de alarma pone al país en una situación excepcional y parece que, por prudencia, la normativa fundamental tendría que ir encaminada a aprobar normativa que fuera directamente aplicable para superar esta situación excepcional. El criterio de oportunidad tendría que ser ese. Es decir, no veo cuál puede ser la urgencia en modificar la normativa laboral ahora y no dentro de un mes o dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. No tiene ningún sentido porque además esto ya forma parte de un programa electoral de algún partido político. Bueno, ya llevan también un cierto tiempo en el gobierno y hasta ahora tampoco la han aprobado. Entonces se entendería mal que en una situación de excepcionalidad donde prácticamente la totalidad de la producción normativa va encaminada a superar esta situación o a regular esta situación, se aprovechara también esta situación, ¿vale?, para aprobar normas que deberían tener una cierta estabilidad o que supusieran un cambio de modelo económico o social. No tiene mucho sentido. Más que si se puede o no se puede hacer, yo creo que no tendría mucho sentido. Mira, al hilo de todo esto, puedo poner un ejemplo. No lo quería traer aquí porque me parecía casi inmoral, pero ya que estamos entre amigos, pues puedo decirlo. Aprovechando la situación del estado de alarma, la aprobación de un Real Decreto, bueno, pues el Gobierno y los diputados pues han aprovechado para subirse el sueldo un 2%, ¿no? Y el Gobierno de la Generalitat pues ha aprobado una normativa por la cual se sube también un 2% su sueldo, ¿no? Bueno, esto en el mismo tiempo en el que cientos o miles de trabajadores ingresan dentro del sistema de protección de empleo, ¿vale? Y muchos de ellos, y no hemos hablado, esta situación nos va seguramente a abocar a una consecuencia directa, que es que cuando se levante el estado de alarma, con posterioridad, pues va a haber mucha de esta gente que no va a poder reintegrarse al mercado laboral y va a acabar en un expediente de regulación de empleo definitivo de extinciones de contrato de trabajo. Antes se me ha olvidado decir una de las diferencias entre el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor y el de por causas objetivas. Si uno se acoge a un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, ¿vale?, de carácter suspensivo, inerte, ¿vale?, existe el compromiso de la empresa, por ley, de que no puede despedir a ninguno de estos trabajadores dentro del periodo de 6 meses siguientes al cese del periodo de alarma, ¿no?, del derecho de alarma, perdón, del estado de alarma, ¿no? Bueno, estamos en esta situación que, aunque se levante el estado de alarma, se va a prolongar con toda seguridad pues hasta final de año. Bueno, pues toda esta serie de adopción de medidas laborales, desafortunadamente, y mientras tanto ya no es que se quiera modificar o que se quiera aprobar una reforma laboral, sino que quien tiene que aprobarla se aumenta el sueldo. Entonces, pues no sé. Perdona, Isa. No, que No. tú y yo, no sé. Vale, entonces, ¿de qué forma, o sea, se pueden impugnar estas medidas que se están tomando ahora de alguna forma, o habría que esperar a que el estado de alarma acabara? O sea, ¿qué medidas de control de este gobierno se tienen? Bueno, hay algunas medidas que están, bueno, hay algunos recursos que se pueden plantear dentro del propio procedimiento que ya está previsto de los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿vale? Lo que ocurre es que también la aprobación del decreto de alarma ha supuesto la suspensión de los plazos procesales y de los plazos administrativos, con lo cual ahora, excepto algunos casos que están específicamente señalados, pues tenemos los plazos procesales suspendidos y entonces se va a poder recurrir cuando cese el estado de alarma, fundamentalmente. A partir de ese momento es cuando vamos a poder recurrir a aquellas situaciones en las que los clientes consideren que no ha habido una debida aplicación o una correcta aplicación de la normativa extraordinaria o que les hayan supuesto daños de imposible reparación.
y si se llegara a detectar en un futuro, pues no sé, la nulidad de alguna de estas normas que haya podido provocar pues, perjuicios a los administrados, pues seguramente se podría entablar alguna acción de responsabilidad patrimonial de la administración, pues como ocurre en aquellos casos en los que se aprueban normas que luego se declaran inconstitucionales por nulas, por ejemplo, no sé, pues el tema de última del céntimo sanitario, ¿no? Bueno, como consecuencia de la aprobación de una ley, se aprueba un impuesto, una tasa, yo ingreso, voy ingresando, se anula, bueno, y como consecuencia de esta anulación no he sido parte en el procedimiento, porque no se me puede aplicar a mí el efecto favorable del procedimiento, pero sí que es cierto que existe una responsabilidad patrimonial del Estado legislador que está obligado a legislar bien. Y como consecuencia de dictar una norma nula, pues me ha provocado un perjuicio. Eso es un caso de responsabilidad civil que se puede... Todo eso seguramente vendrá mucho más adelante porque yo creo que ahora sería completamente precipitado el ni siquiera planteárselo. O sea, hoy por hoy, más bien en un sentido de control parlamentario, tendría que esperar, o sea, para recurrir esos decretos, o impugnarlos más bien, tendrían que esperar al fin del estado de alarma, entonces. Bueno, probablemente sí, pero no soy especialista en derecho administrativo. Es una disposición de carácter general y supongo que es impugnable por las reglas ordinarias. Lo que ocurre es que los plazos procesales pues están suspendidos. Entonces, bueno, es probable que si le afecta esta moratoria procesal, bueno, se pueda preparar todo el trabajo y todo lo que sea, pero hasta que no decaiga el estado de alarma no podrá presentarse la reclamación en el juzgado. Vale. Gracias. De nada. Ricard, bueno, yo la pregunta que tenía antes era un poco, según tu opinión, después de estas disposiciones que han surgido durante esta alarma, ¿cuál es tu opinión acerca del panorama jurídico? ¿Es un panorama jurídico de gran inseguridad, de gran incertidumbre? ¿O por el contrario, se podían haber aplicado otras disposiciones que hubiesen ayudado a facilitar todas estas cuestiones? Bueno, no sé, un poco tu opinión como abogado, vamos. Bueno, aquí lo que ocurre es que luego lo que está ocurriendo, ya antes ya lo he esbozado un poco, es que, digamos, el asesor, el abogado, quien haya estudiado Derecho vaya a dedicarse a eso, o el asesor, ya puede ser financiero, económico, quien trate con las empresas, en definitiva, pues se encuentra en un entorno cambiante y no solo cambiante, sino de incertidumbre. Pero esta incertidumbre no es extraordinaria, ya lamentablemente ha devenido ordinaria. En este momento la normativa es extraordinaria, pero es completamente una situación ordinaria de tal manera que las normas cambian permanentemente, los conceptos jurídicos no se mantienen, el principio rector, no digo que esté mal, es la finalidad económica y, digamos, el derecho va por detrás de la economía y por eso progresa tanto, por ejemplo, el derecho tributario, ¿no? Porque es el derecho que facilita o que legitima al Estado para cobrar de los ciudadanos e ingresar los impuestos. Entonces, fundamentalmente, este es el criterio rector. Lo que sí que es cierto es que yo creo que los abogados o asesores, quizás la virtud que aparte del conocimiento que puedan tener, que va caducando, ¿no? Pues la virtud que puede tener un asesor o un abogado en estos tiempos, pues es tener un poco la flexibilidad de querer aprender y la flexibilidad de intentar adaptarse o la adaptabilidad al medio y la prudencia en beneficio del cliente, porque la verdad es que la normativa no te deja asentar las ideas ni asentar los conceptos, ni en muchos casos el poder planificar o asesorar realmente a largo plazo a tu cliente, ¿no? Es prácticamente un poco del día a día, vas sobre el día a día sorteando los obstáculos e intentando proteger al cliente, bueno, pues en aquellas situaciones en las que puede tener algún riesgo o intentar pues que se beneficie pues de alguna normativa que se le puede ser aplicable
Y fundamentalmente esta es la conclusión a la que llegaría después de todo esto. Es una situación de inseguridad jurídica y asesoramiento en la incertidumbre total. Quizás aquí la prudencia es lo que, digamos, el mayor consejo que debería dar a un asesor que tuviera que asesorar a un cliente que en cierta manera se pone en tus manos y sustituye su criterio por el tuyo en algunos casos, ¿no? Bueno, pues yo no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien más tiene alguno de estos? Si no, creo que lo daríamos por concluido aquí con la aprobación de Toño, que es el que dirige este cotarro. José Antonio, ¿qué nos parece? Sí. No, digo que espero no haberos aburrido mucho y que si alguien tiene cualquier tipo de duda, pues aparte de preguntas que ahora se puedan hacer oralmente, pues a través de Juan, pues si alguien tiene una duda en concreto sobre algo o tal, pues por correo electrónico también, si puedo aportar algo o mi opinión, pues también se lo haría llegar, si ha quedado alguna cosa en el tintero. Genial. Bueno, pues espera. Sí, no, o sea, básicamente voy a hacer eso, o sea que muchísimas gracias, Ricard. La verdad es que, o sea, ha sido gracioso porque nos hemos terminado quedando, bueno, quedando no. Luis Rabina se ha tenido que ir, José María también, entonces los que estamos aquí somos todos de derecho y así que, bueno, bien. Los he ido matando poco a poco. Sí, eso es. Y nada, Ricard, de verdad, muchísimas gracias. A mí me parece muy interesante. Y nada, que de verdad, que un abrazo muy fuerte, muchas gracias por todo. Y vamos, estate preparado porque yo algunas sí que te plantearé alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Pues con mucho gusto. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, chicos, pues buenas tardes y buen fin de semana. Vale, igualmente. Hasta luego.